Me llamo Álvaro Serrano y tenía 29 años cuando mi matrimonio terminó. El día que firmé el divorcio, entendí que algunas despedidas no llegan con lágrimas ni discusiones. A veces llegan con silencio. Mi esposa, Clara Vidal, dejó los documentos sobre la mesa. Álvaro, creo que esto es lo mejor para los dos. Miré los papeles durante unos segundos. 3 años de matrimonio. 3 años intentando construir una vida juntos. Pero al final todo se resumía en unas cuantas firmas. ¿De verdad ya no quieres intentarlo? Pregunté. Clara apartó la mirada. Lo hemos intentado. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Porque yo sabía que no era cierto. Durante nuestro matrimonio, yo había apoyado cada decisión de Clara. Cuando consiguió un puesto importante en una empresa de Madrid, fui la primera persona en celebrarlo. Cuando necesitaba ayuda, yo estaba allí. Cuando su carrera avanzaba, yo acepté poner la mía en pausa. Pensaba que eso era amar. Pensaba que algún día ella vería todo lo que había hecho. Pero me equivoqué. Clara respiró profundamente. Álvaro, eres una buena persona. Sonreí con tristeza. Sabía que esa frase nunca terminaba bien. Pero. Ella continuó. Pero siento que te has quedado atrás. La miré. ¿Atrás? Yo estoy construyendo mi futuro y tú sigues en el mismo lugar. Aquellas palabras fueron más dolorosas que el divorcio. Porque venían de la mujer que más había querido. Ella recogió su bolso. Espero que encuentres lo que buscas. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo. No estaba enfadado. Estaba cansado. Durante mucho tiempo había intentado demostrarle a alguien que yo era suficiente. Pero entendí algo. No puedes convencer a alguien de valorar lo que ya decidió ignorar. Firmé los documentos. Y empecé de nuevo. 3 meses después, estaba frente al edificio de Vegatech España, una de las empresas tecnológicas más importantes de Madrid. Después del divorcio, buscar trabajo no fue fácil. Muchas empresas miraban mi currículum y preguntaban por los 3 años en los que mi carrera había quedado detenida. Algunos pensaban que había fracasado. Pero nadie sabía la verdad. Yo no había perdido el tiempo. Había elegido apoyar a la persona que amaba. Ahora era mi turno. Entré en la empresa con mi traje nuevo y una decisión clara. Volver a ser yo mismo. La recepcionista revisó mi información. Álvaro Serrano. Sí. Ella miró la pantalla. Departamento de Estrategia. Asentí. Entonces dudó un momento. Buena suerte. Su tono me hizo levantar la mirada. ¿Pasa algo? Ella sonrió incómodamente. Pronto lo entenderá. Antes de preguntar más, las puertas del ascensor se abrieron. Toda la recepción quedó en silencio. Una mujer salió acompañada por varios directivos. Traje negro. Mirada fría. Una seguridad que hacía que todos se apartaran. Era Sofía Valdés, la directora general de Vegatech España. La mujer más joven en dirigir la compañía. Una empresaria famosa por su inteligencia y por su carácter imposible de acercar. Muchos empleados la llamaban la reina de hielo. No porque fuera cruel, sino porque nadie conseguía conocer su lado personal. Ella caminó directamente hacia mí. Me sorprendí. Pensé que estaba buscando a otra persona. Pero se detuvo frente a mí. ¿Álvaro Serrano? Asentí. Sí. Me observó durante unos segundos. Después dijo. Bienvenido de nuevo. Fruncí el ceño. ¿De nuevo? Pero ella ya se había marchado. Me quedé mirando su espalda. Era imposible. Nunca había trabajado allí. Nunca había hablado con ella. Entonces, ¿por qué parecía conocerme? Mi primer día en Vegatech no fue sencillo. Algunos compañeros miraban mi currículum con curiosidad. Especialmente Daniel Ortega, un miembro del equipo de estrategia. Durante el almuerzo, revisó mi historial.
3 años fuera del mundo corporativo. Asentí. Sí. Daniel sonrió. Debe haber sido una decisión interesante. Sabía exactamente lo que quería decir. No desaparecí. Lo miré directamente. Tomé una decisión. Daniel no respondió. Pero su expresión decía que no estaba convencido. Otra vez lo mismo. La gente veía mi pausa profesional. Pero no veía mis sacrificios. Esa tarde tuvimos una reunión importante. Era mi primer día y ya debía asistir a una presentación con Sofía. Cuando ella entró en la sala, todos guardaron silencio. Escuchó la propuesta durante unos minutos. Después negó con la cabeza. Este plan no funcionará. El responsable del proyecto se quedó sorprendido. ¿Por qué, señora Valdés? Sofía señaló los documentos. Porque hablan de números, pero no hablan de personas. Nadie respondió. Entonces miró alrededor. ¿Alguien tiene otra idea? Silencio. Hasta que sus ojos se detuvieron en mí. Álvaro. Me sorprendí. Yo. Sí. Todos me miraron. Me levanté lentamente. Creo que el problema no es el producto. Caminé hasta la pantalla. El problema es que los clientes sienten que la empresa quiere venderles algo, pero no escucharlos. Expliqué mi propuesta. La sala permaneció en silencio. Cuando terminé, Sofía me miró fijamente. ¿Dónde aprendiste eso? Respondí. Observando a las personas. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era frialdad. Era interés. Después dijo. Continúa. Al terminar la reunión, todos salieron. Mientras recogía mis documentos, escuché su voz. Álvaro. Me giré. Sí. Sofía se acercó. Estás desperdiciando tu talento. Me quedé quieto. Hacía mucho tiempo que nadie me decía algo así. Sonreí. Pensaba que todos creían que ya lo había desperdiciado. Ella me miró unos segundos. Luego respondió. Todos se equivocan. La mujer más fría de Vegatech acababa de decirme que todavía tenía valor. Antes de irse, volvió a decir. Me alegra que hayas vuelto. Otra vez esa palabra. Volver. No entendía qué significaba. Pero en ese momento no sabía que mi llegada a Vegatech no era una casualidad. Sofía Valdés no acababa de conocerme. Ella ya me había visto antes. Y esa mujer que todos llamaban la reina de hielo. Pronto cambiaría mi vida para siempre. Después de mi primer día en Vegatech España, pensé que lo más difícil sería adaptarme al nuevo trabajo. Me equivoqué. Lo más difícil fue demostrar que yo no era el hombre que todos imaginaban. Para muchos empleados, yo era simplemente el divorciado que volvió al mundo laboral después de 3 años. Nadie preguntaba por qué había dejado mi carrera. Nadie quería saber lo que había sacrificado. Solo veían una parte de mi historia. Y con eso creaban una conclusión. Durante la mañana, intenté concentrarme en mi trabajo. Tenía varios informes pendientes y quería demostrar que merecía estar allí. Pero no tardé en escuchar algunos comentarios. Es nuevo, ¿verdad? Sí. Viene al departamento de estrategia. ¿No estuvo 3 años fuera? Eso dicen. No sé si alguien así puede seguir el ritmo de Vegatech. Seguí caminando como si no hubiera escuchado nada. Después de mi divorcio había aprendido algo importante. No podía controlar lo que la gente pensaba de mí. Solo podía controlar lo que hacía. A mediodía, fui a la cafetería de la empresa. Allí conocí mejor a algunos compañeros. Uno de ellos era Daniel Ortega. Era inteligente y tenía experiencia, pero desde el primer momento noté que tenía una opinión formada sobre mí. Se sentó frente a mí con su café. Entonces, Álvaro, ¿qué hiciste durante esos 3 años? Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Trabajé en otros aspectos de mi vida. Daniel levantó una ceja.
Una respuesta interesante. ¿Por qué? Sonrió. Porque la mayoría de personas dirían que estaban construyendo su carrera. Dejé el vaso sobre la mesa. No todos construimos la vida de la misma manera. Daniel no respondió. Pero su mirada decía mucho. Para él, mi decisión había sido un error. Y quizá antes del divorcio yo habría pensado lo mismo. Pero ahora sabía que apoyar a alguien no significaba ser menos. Esa tarde ocurrió algo inesperado. El departamento de estrategia tenía una reunión urgente. Uno de los clientes más importantes de Vegatech, Grupo Navarro, había rechazado nuestra propuesta. El contrato valía millones de euros. Perderlo podía afectar a toda la empresa. Cuando entré en la sala, todos estaban preocupados. Mi jefe, Miguel Herrera, dejó varios documentos sobre la mesa. El cliente rechazó la propuesta final. Uno de los empleados preguntó. ¿Dieron alguna explicación? Miguel negó con la cabeza. Dicen que la estrategia es demasiado fría. Todos comenzaron a analizar los números. Pero algo no encajaba. Leí el informe varias veces. Después levanté la mirada. Creo que estamos mirando el problema equivocado. Miguel me observó. ¿Qué quieres decir? Señalé el documento. Ellos no están diciendo que nuestra propuesta sea mala. Entonces, ¿qué dicen? Que no sienten que los entendamos. La sala quedó en silencio. Miguel frunció el ceño. El informe habla de falta de personalización. Negué con la cabeza. Eso es lo que escribieron. Pero no es lo que quieren decir. Todos me miraron. Continué. Una empresa puede cambiar una presentación, añadir datos o mejorar una oferta. Pero si el cliente siente que solo intentamos venderle algo, nunca confiará en nosotros. Miguel se quedó pensando. Entonces, ¿qué propones? Respondí sin dudar. Volver a reunirnos con ellos. ¿Otra presentación? No. Negué. Una conversación. Sin diapositivas. Sin intentar impresionar. Solo escuchar que necesitan realmente. Durante unos segundos nadie habló. Después Miguel asintió. Está bien. Me sorprendí. ¿Está bien? Tú encontraste el problema. Tú dirigirás la próxima reunión. No esperaba esa responsabilidad. Era mi segundo día en la empresa. Pero acepté. Lo haré. Preparé la reunión durante 2 días. No me concentré solamente en los datos. Estudié la historia de Grupo Navarro. Sus objetivos. Sus problemas. Sus clientes. Quería entenderlos antes de intentar convencerlos. El día de la reunión, llegamos a sus oficinas. Al principio, el director del grupo parecía distante. Esperaba otra presentación de ventas. Pero no hice eso. Le hice preguntas. ¿Qué quiere conseguir su empresa en los próximos 5 años? ¿Cuál cree que es su mayor problema ahora? ¿Qué espera realmente de nosotros? Poco a poco, la conversación cambió. Ya no éramos 2 empresas negociando. Éramos personas hablando. Al final de la reunión, el director de Grupo Navarro sonrió. Álvaro, quiero decirte algo. Dígame. Es la primera vez que alguien de Vegatech viene aquí y realmente intenta escucharnos. 3 días después, el contrato fue renovado. Cuando regresé a la oficina, todos hablaban del éxito del proyecto. Pero había una persona que no parecía sorprendida. Sofía Valdés. Esa tarde recibí un mensaje. Ven a mi despacho. Solo 5 palabras. Nada más. Entré en su oficina esperando una conversación sobre trabajo. Pero ella hizo algo que no esperaba. Me ofreció una taza de café. La miré sorprendido. ¿La directora general sirve café a sus empleados? Sofía me observó con tranquilidad. No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Hubo un pequeño silencio. Porque siempre tomas café cuando estás pensando. Me quedé quieto.
¿Cómo sabía eso? Nunca se lo había dicho. ¿Cómo sabe eso? Por primera vez desde que la conocía, Sofía pareció quedarse sin respuesta durante un segundo. Muy poco tiempo. Pero lo vi. Me fijo en los detalles. Miré la taza. Después a ella. Recuerda cosas sobre mí. No lo negó. Algunas cosas merecen ser recordadas. Aquella frase no parecía una frase profesional. Era demasiado personal. Me quedé mirándola. La mujer que todos llamaban fría estaba demostrando algo diferente. Sofía. Ella levantó la mirada. Sí. Dudé unos segundos. Finalmente pregunté. ¿Por qué confía tanto en mí? Ella permaneció en silencio. Después respondió. Porque sé quién eres. Fruncí el ceño. Eso es imposible. Sofía apartó la mirada. Quizá tú no me recuerdes. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Nos conocemos? Ella no respondió. Solo tomó otro documento y cambió de tema. Mañana tenemos otra reunión. Prepárate. Y volvió a su trabajo. Esa noche, en mi pequeño apartamento, pensé durante horas en sus palabras. Quizá tú no me recuerdes. Me alegra que hayas vuelto. Sé quién eres. Había demasiadas preguntas. ¿Por qué una mujer como Sofía Valdés parecía conocerme? ¿Por qué alguien que tenía todo lo que quería parecía interesarse por alguien como yo? Todavía no sabía la respuesta. Pero había algo que empezaba a entender. Después de mi divorcio, pensé que había perdido mi valor. Pensé que nadie volvería a verme como antes. Pero Sofía Valdés no veía al hombre que Clara había dejado atrás. Ella veía al hombre que yo estaba intentando recuperar. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en mí. Después del éxito con Grupo Navarro, algo cambió dentro de Vegatech España. No fue algo repentino. No todos empezaron a respetarme de un día para otro. Pero poco a poco, las personas dejaron de verme como el hombre que había estado 3 años fuera del mundo corporativo. Ahora me veían como alguien capaz. Y lo más extraño era que la persona que más confiaba en mí seguía siendo Sofía Valdés. La directora general que casi nunca mostraba emociones. La mujer que todos evitaban. Sin embargo, cada vez que hablábamos, yo veía una parte diferente de ella. Una parte que nadie más conocía. Una mañana, mientras revisaba unos informes, recibí un mensaje. Era de un número que no tenía guardado. Necesito hablar contigo. Es importante. No hacía falta preguntar quién era. Conocía perfectamente esa forma de escribir. Era Clara. Mi exesposa. Durante unos segundos miré la pantalla. 3 meses atrás, habría respondido inmediatamente. Habría pensado que quizá finalmente quería arreglar las cosas. Pero ya no era el mismo hombre. Después de unos minutos, contesté. ¿Cuándo? La respuesta llegó rápido. Hoy. En la cafetería cerca de Vegatech. Cuando llegué, Clara ya estaba allí. Seguía siendo la misma mujer que recordaba. Elegante. Segura. Pero algo era diferente. Parecía nerviosa. Me senté frente a ella. Hola, Álvaro. Hola, Clara. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente ella tomó la palabra. ¿Te ves diferente? La miré confundido. ¿Diferente? Asintió. Sí. Miró mi traje. Después mi expresión. Pareces más seguro. Sonreí ligeramente. ¿Eso es un cumplido? Clara bajó la mirada. Supongo que sí. Esperé. Sabía que no me había buscado solo para decir eso. Ella respiró profundamente. Escuché que estás trabajando en Vegatech. Sí. Es una gran empresa. Lo sé. Volvió a quedarse callada. Después dijo. No sabía que eras capaz de llegar tan lejos. Aquella frase me hizo sentir algo extraño.
No era dolor. Era decepción. Porque confirmó algo que ya sabía. Para Clara, mi valor apareció cuando otra persona decidió reconocerlo. Siempre fui capaz, Clara. Ella levantó la mirada. No esperaba esa respuesta. Continué. La diferencia es que antes nadie quería verlo. Sus ojos se llenaron de tristeza. Álvaro. No quiero discutir. Bajé la voz. Pero durante nuestro matrimonio sentí que tenía que demostrar constantemente que era suficiente. Clara guardó silencio. Y eso me cansó. Ella tomó su café. Me equivoqué. Era una frase que había esperado escuchar durante mucho tiempo. Pero cuando finalmente llegó, ya no tenía el mismo efecto. Pensaba que necesitaba a alguien diferente. La miré. ¿Diferente? Alguien más ambicioso. Alguien que pudiera ayudarme a subir más rápido. Sus palabras eran sinceras. Pero también confirmaban todo. Clara continuó. Ahora entiendo que estaba equivocada. No respondí. Porque una parte de mí todavía recordaba los buenos momentos. Las risas. Los planes. Los años juntos. Pero también recordaba cómo me sentía al final. Invisible. ¿Por qué has venido realmente? Pregunté. Clara respiró profundamente. Entonces dijo. Porque te extraño. Durante un segundo, no supe qué responder. Aquellas palabras antes habrían cambiado mi vida. Pero ahora solo me dejaron una pregunta. ¿Me extrañas a mí? Ella dudó. Ese pequeño silencio respondió por ella. O quizá extrañaba al hombre que ahora todos valoraban. Clara extendió su mano sobre la mesa. Álvaro, cometí un error. Miré su mano. Antes la habría tomado. Antes habría hecho cualquier cosa para recuperar nuestro matrimonio. Pero ahora era diferente. Aparté suavemente mi mano. Clara. Ella me miró. Lo siento. Sus ojos cambiaron. ¿Eso significa que ya no me quieres? La pregunta era difícil. Porque la respuesta era complicada. Sí. Durante mucho tiempo la había querido. Pero amar a alguien no siempre significa volver. Te quise mucho. Hice una pausa. Pero no quiero volver a la vida que teníamos. Clara parecía sorprendida. ¿Por qué? La miré directamente. Porque pasé demasiado tiempo intentando convertirme en alguien que tú elegirías. Guardé silencio unos segundos. Ahora quiero estar con alguien que me elija desde el principio. Cuando regresé a Vegatech, pensé que aquella conversación había terminado. Pero no estaba solo. Cerca del ascensor estaba Sofía. Ella me miró. Su expresión era más fría de lo normal. ¿Todo bien? Asentí. Sí. Sus ojos fueron hacia la cafetería. Después volvieron a mí. Era Clara. No era una pregunta. Me sorprendí. ¿Cómo lo sabes? Sofía permaneció en silencio. Por un instante vi algo diferente en su rostro. No era enojo. Era algo parecido a preocupación. Las personas suelen entender el valor de algo cuando ya no pueden tenerlo. Me quedé pensando en sus palabras. Sonreí ligeramente. Eso suena como algo que diría una directora general. Sofía no sonrió. Pero sus ojos cambiaron ligeramente. Quizá. Entonces entró en el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, añadió. Álvaro. La miré. No permitas que alguien que renunció a ti decida cuánto vales. Las puertas se cerraron. Y me quedé allí. Porque aquellas palabras no parecían un simple consejo. Parecían venir de alguien que entendía exactamente lo que yo había vivido. Los días siguientes fueron mejores. El éxito de Grupo Navarro hizo que más personas confiaran en mí. Los directivos comenzaron a escuchar mis ideas. Pero no todos estaban contentos. Una tarde escuché una conversación entre Daniel y otro compañero.
Es evidente que tiene una ventaja. ¿Por qué? Daniel respondió. Porque Sofía parece interesarse demasiado por él. Me detuve. No porque me doliera lo que decían sobre mí, sino porque sabía lo que esas palabras podían causar. Sofía había construido su reputación durante años. No permitiría que la destruyeran por mi culpa. Esa misma noche recibí otro mensaje. Era de Sofía. Ven a mi oficina. Entré esperando hablar del trabajo. Pero ella me sorprendió. ¿Has escuchado los rumores? Asentí. Sí. Y pensé unos segundos. No me importan. Sofía me observó. ¿Por qué? Respondí. Porque sé la verdad. Ella esperó. Estoy aquí porque me lo gané. Por primera vez, vi algo que casi parecía una sonrisa en su rostro. Pequeña. Pero real. Eres diferente, Álvaro. Sonreí. Todos siguen diciéndome eso. Sofía negó ligeramente con la cabeza. Porque es cierto. Esa noche salí de su despacho con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Sofía confiaba tanto en mí? ¿Por qué parecía conocer partes de mi vida que nadie más sabía? Y sobre todo, ¿por qué la mujer que todos llamaban la reina de hielo me miraba como si yo fuera alguien importante? Todavía no conocía la verdad. No sabía que Sofía Valdés llevaba años recordando a un joven que nunca se rindió. No sabía que mi divorcio no había sido el final de mi vida. Había sido el momento que me llevó hacia alguien que llevaba mucho tiempo esperando encontrarme. Después de los rumores en Vegatech, pensé que la situación se calmaría con el tiempo. Pero ocurrió lo contrario. Cuando las personas no tienen respuestas, crean sus propias historias. Y en mi caso, la historia era simple. Álvaro Serrano está recibiendo oportunidades porque la directora general lo favorece. No importaba que hubiera ganado el proyecto de Grupo Navarro. No importaba que mis resultados fueran claros. Para algunos, siempre habría una explicación más fácil. Y esa explicación era Sofía. Una mañana, mi jefe, Miguel Herrera, me llamó a su despacho. Cuando entré, su expresión era seria. Cierra la puerta, Álvaro. Me senté frente a él. ¿Ha ocurrido algo? Miguel dejó unos documentos sobre la mesa. El Consejo de Administración quiere revisar tu incorporación a Vegatech. Tomé los documentos. ¿Mi incorporación? Asintió. Dicen que quieren asegurarse de que todo fue correcto. Pero ambos sabíamos la verdad. No estaban investigando mi contratación. Estaban buscando una razón para atacar a Sofía. ¿Por los rumores? Miguel no respondió. Y ese silencio fue suficiente. Ese mismo día fui al despacho de Sofía. Su asistente intentó detenerme. Álvaro, la directora general está en una reunión. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Sofía apareció. Déjalo pasar. Entré. Ella volvió a su escritorio. Ya lo sabes. No era una pregunta. Asentí. Sí. El consejo quiere investigar. Sí. Hubo unos segundos de silencio. Entonces dije. Voy a renunciar. Sofía levantó la mirada. Por primera vez vi una reacción diferente en ella. Sorpresa. No. Me quedé confundido. No. No vas a hacerlo. Sofía, si mi presencia está causando problemas para la empresa. Ella me interrumpió. No es tu presencia. Su voz era firme. Es la gente que decidió juzgarte sin conocerte. Me quedé callado. Ella se levantó y caminó hacia la ventana. Álvaro, ¿por qué quieres irte realmente? No respondí. Porque sabía la respuesta. Quería protegerla. Pero también quería evitar volver a sentirme como alguien que necesitaba una oportunidad porque otra persona se la daba. Sofía se giró hacia mí. Estás huyendo. Sus palabras me dolieron. Porque una parte de mí sabía que tenía razón.
No quiero destruir tu reputación. Ella me miró directamente. Mi reputación no es tan frágil. Pero... Álvaro. Su voz bajó. Durante mucho tiempo has pensado primero en proteger a los demás. Guardó silencio. ¿Quién te protege a ti? No tuve respuesta. Porque sinceramente, no lo sabía. Esa tarde, Sofía me pidió que me quedara después de una reunión. Cuando todos salieron, cerró la puerta. Sabía que quería hablar de algo importante. Hay algo que nunca te conté. La miré. ¿Qué? Sofía abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta antigua. La puso frente a mí. Ábrela. Dentro había documentos. Fotografías. Un certificado de una competición universitaria. Me quedé mirando una imagen. Era una foto de hacía años. Un joven con una presentación frente a varias personas. Tardé unos segundos en reconocerme. Esto. Sofía asintió. Eras tú. La miré sorprendido. ¿Cómo tienes esto? Ella tomó la fotografía. Porque yo estaba allí. Aquel recuerdo volvió lentamente. Durante mi último año de universidad había participado en una competición de emprendimiento. No gané. Mi proyecto no consiguió la inversión. Pero recuerdo que aquel día me quedé hasta el final. Ayudé a otro participante a mejorar su presentación. Incluso felicité al ganador. Para mí no había sido nada especial. Solo había hecho lo correcto. Pero para Sofía sí. Ese fue el día que te conocí. La miré. Pero yo no te recuerdo. Ella sonrió ligeramente. Lo sé. No parecía molesta. Solo tranquila. Tú estabas concentrado en tu proyecto. Pasó una página de la carpeta. Todos miraban quién ganaba. Pero tú ayudaste a alguien que acababa de perder. Me quedé en silencio. Sofía continuó. Ese día entendí qué tipo de persona eras. La miré. Por primera vez, la mujer que todos llamaban fría parecía completamente diferente. ¿Entonces, me contrataste por eso? Negó. No. Hizo una pausa. Te contraté porque eras capaz. Después añadió. Pero saber quién eras me ayudó a confiar en ti. Me senté lentamente. Había pasado meses pensando que todos veían al hombre divorciado. Al hombre que había perdido 3 años. Pero ella veía algo diferente. Ella recordaba quién era antes de perderme a mí mismo. ¿Por qué nunca te acercaste antes? Pregunté. Sofía guardó silencio. Después respondió. Porque estabas casado. Me sorprendí. Ella continuó. No quería interferir en tu vida. Aquella respuesta cambió mi forma de verla. Porque demostraba algo importante. Sofía Valdés podía conseguir casi cualquier cosa. Pero nunca intentó tomar algo que no le pertenecía. Esperó. Escuché cuando te divorciaste, dijo. Bajé la mirada. Todo el mundo lo supo. Sofía negó. Yo no me alegré. La miré. No. No. Su voz era más suave. Solo quería que fueras feliz. Hizo una pausa. Aunque esa felicidad no fuera conmigo. No supe qué decir. Porque la mujer frente a mí no se parecía a la imagen que todos tenían de ella. El mundo veía una directora general fría. Yo empezaba a ver a una persona que había estado apoyándome desde lejos. Pero antes de poder entender completamente mis sentimientos, apareció un nuevo problema. El Consejo de Administración anunció oficialmente la investigación. Y esta vez no era solo sobre mí. Era sobre Sofía. Alguien quería apartarla de la dirección. Cuando recibí la noticia, fui directamente a su oficina. Ella estaba revisando documentos. Sofía. Levantó la mirada. Lo sé. Quieren culparte por algo que no hiciste. Ella permaneció tranquila. Es parte de dirigir una empresa. Negué con la cabeza. No.
Me miró. Esto no es solo negocios. Hubo silencio. Porque ambos sabíamos la verdad. Alguien estaba usando mi nombre para atacarla. Y yo no iba a permitirlo. Esa noche entendí algo. Cuando mi matrimonio terminó, pensé que había perdido a la única persona que debía estar a mi lado. Pero estaba equivocado. Porque mientras yo intentaba recuperar mi propia confianza, había alguien que llevaba años creyendo en mí. Y esa persona era la mujer que todos llamaban la reina de hielo. Después de que el Consejo de Administración iniciara la investigación, la situación en Vegatech España cambió por completo. Antes, las personas solo hablaban de mí. Ahora hablaban de Sofía Valdés. La directora general que había llevado la empresa a crecer durante años estaba siendo cuestionada por una simple razón. Me había dado una oportunidad. Y para algunas personas eso era suficiente para poner en duda todo su trabajo. Durante 2 semanas respondí las mismas preguntas una y otra vez. ¿Conocía a la señora Valdés antes de entrar en la empresa? No. ¿Tenían algún tipo de relación personal? No. ¿Recibió un trato especial? No. La respuesta siempre era la misma. La verdad era sencilla. Sofía me dio una oportunidad. Yo hice mi trabajo. Nada más. Pero algunas personas no querían aceptar algo tan simple. Porque era más fácil creer en un rumor que aceptar que alguien al que habían subestimado podía tener éxito. Una tarde, mientras revisaba unos informes, Miguel apareció junto a mi escritorio. Su expresión no era buena. Álvaro, tenemos un problema. Levanté la mirada. ¿Qué ocurre? Me entregó un documento. Los inversores están preocupados. Leí las primeras páginas. Varias empresas habían empezado a cuestionar la estabilidad de Vegatech. No porque los resultados fueran malos, sino por la imagen pública de la compañía. Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Están usando los rumores. Miguel asintió. Si los inversores pierden confianza, el consejo tendrá más razones para presionar a Sofía. Cerré el documento. ¿Dónde está ella? En su despacho. Me levanté. Cuando entré en la oficina de Sofía, estaba hablando por teléfono. Esperé. 10 minutos después terminó la llamada. Por primera vez desde que la conocía, parecía cansada. No débil. Sofía Valdés nunca parecía débil. Pero yo podía notar los pequeños detalles. La forma en que se tocaba la frente. La cantidad de documentos sobre la mesa. El silencio más largo de lo normal. Lo sabes, dijo. No era una pregunta. Asentí. Sí. Los inversores. Sí. Sofía tomó unos documentos. Lo solucionaré. La miré. No. Ella levantó los ojos. No. Me acerqué. No lo está solucionando. Frunció ligeramente el ceño. ¿Entonces qué estoy haciendo? Respondí. Cargando con todo sola. Durante unos segundos no dijo nada. Porque sabía que era cierto. ¿Por qué te importa tanto? Preguntó. La respuesta salió antes de que pudiera pensarlo. Porque tú creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Su expresión cambió. Solo un poco. Pero fue suficiente. Al día siguiente pedí una reunión con los principales directivos. Cuando Sofía se enteró, vino a verme antes de la reunión. ¿Qué estás haciendo? Ayudando. Me miró seriamente. No tienes que hacerlo. Asentí. Lo sé. Hice una pausa. Quiero hacerlo. Esa diferencia era importante. Durante mi matrimonio, muchas veces ayudaba porque tenía miedo de perder a alguien. Ahora ayudaba porque yo lo elegía. La reunión comenzó a las 10 de la mañana. En la sala estaban varios miembros del consejo. Entre ellos, Víctor Salgado, uno de los directivos que más había cuestionado mi llegada. Me miró con frialdad.
Álvaro, con todo respeto, esto es un problema de liderazgo. Asentí. Tiene razón. Varias personas se sorprendieron. Pero continué. El problema es que están mirando en la dirección equivocada. Víctor frunció el ceño. Explíquese. Caminé hasta la pantalla. Nuestros competidores no necesitan derrotar a Vegatech. Mostré varios informes. Solo necesitan que nosotros mismos perdamos confianza. Empecé a explicar los movimientos del mercado. Las estrategias de las empresas rivales. Los patrones de los inversores. Poco a poco, la expresión de los directivos cambió. Ya no estaban viendo al empleado relacionado con un rumor. Estaban viendo a alguien que entendía el problema. Después de 3 horas, la reunión terminó. Cuando todos salieron, Sofía permaneció en la sala. Me miró. No tenías que hacer eso. Sonreí. Ya me lo has dicho antes. Por primera vez, vi una pequeña sonrisa en ella. Te estás volviendo difícil. Aprendí de ti. Esa respuesta la sorprendió. Y entonces ocurrió algo que nunca había visto. Sofía se rió. No una sonrisa educada. No una expresión falsa para una reunión. Una risa real. Me quedé mirándola. Ella lo notó. ¿Qué? Negué con la cabeza. Nada. Estás mirando demasiado. Sonreí. Nunca había escuchado reír a la reina de hielo. Su sonrisa desapareció un poco. La gente suele pensar que ser amable es una debilidad. La miré. No todos. Ella volvió sus ojos hacia mí. ¿Tú no? Negué. Sé lo que se siente cuando la gente confunde silencio con debilidad. Durante unos segundos ninguno habló. Pero algo había cambiado. Esa misma tarde llegó el resultado de la investigación. El informe era claro. No había pruebas de favoritismo. No había irregularidades. Todo lo que Sofía había hecho estaba dentro de las normas. La verdad había ganado. Pero entonces llegó la segunda noticia. El consejo quería que Sofía abandonara temporalmente el puesto de directora general. Según ellos, era necesario para proteger la imagen de la empresa. Cuando leí el comunicado, sentí una mezcla de rabia e impotencia. Fui directamente a su despacho. Ella ya estaba guardando documentos. ¿Te vas? Sofía no levantó la mirada. Solo temporalmente. Negué. No es justo. Ella cerró una carpeta. Esto es parte del mundo empresarial. No. Me acerqué. Esto es personal. Sofía me miró. Por primera vez parecía cansada de luchar. Álvaro. Tú defendiste a todos en esta empresa. Hice una pausa. Incluso a personas que nunca te agradecieron nada. Ella permaneció en silencio. Pero ahora quieren apartarte porque es más fácil. Su mirada se suavizó. Te preocupas demasiado. Sonreí con tristeza. Quizá. La miré directamente. Pero alguien tiene que hacerlo. Esa noche tomé una decisión. Durante años había permitido que otros decidieran cuánto valía. Primero Clara. Después las personas que juzgaban mi pasado. Pero ya no. Si Sofía había estado a mi lado cuando nadie más creía en mí, yo estaría a su lado ahora. No como un empleado. No como alguien que le debía algo. Sino como una persona que finalmente había elegido quedarse. Y por primera vez entendí algo. Sofía Valdés no necesitaba que alguien la salvara. Solo necesitaba que alguien eligiera estar con ella. Después de la crisis en Vegatech España, pensé que todo finalmente volvería a la normalidad. Los rumores desaparecieron poco a poco. Los inversores recuperaron la confianza. El Consejo de Administración tuvo que aceptar los resultados. Sofía Valdés volvió oficialmente a su puesto como directora general. Pero había algo que seguía sin resolverse. Yo. Durante las últimas semanas había descubierto algo importante. Había recuperado mi confianza.
Había demostrado mi valor. Pero todavía existía una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué quería realmente? Porque por primera vez en mucho tiempo no estaba intentando demostrar nada a nadie. No quería demostrarle a Clara que se había equivocado. No quería demostrarle a la empresa que era suficiente. Solo quería tomar una decisión que fuera mía. Una mañana escribí una carta de renuncia. La miré durante varios minutos. No era porque odiara Vegatech. No era porque estuviera enfadado. Al contrario. Era porque por primera vez respetaba tanto a Sofía que no quería que nadie pensara que yo estaba allí por ella. Guardé la carta en un sobre y fui a su despacho. Cuando entré, Sofía levantó la mirada. Ella siempre parecía saber cuando algo no iba bien. ¿Qué ocurre? Caminé hasta su escritorio. Dejé el sobre delante de ella. Sofía miró el documento. Después volvió a mirarme. No. Me sorprendió. Ni siquiera lo has leído. No necesito hacerlo. Su respuesta fue inmediata. Sofía. Ella se levantó. Su expresión seguía siendo tranquila. Pero había algo diferente en sus ojos. Algo parecido al miedo. ¿Te vas? Asentí lentamente. Creo que es lo mejor. Hubo un silencio. Entonces preguntó. ¿Para quién? No respondí. Porque esa pregunta era más difícil de lo que parecía. Sofía dio un paso hacia mí. ¿Para la empresa? Negué. No. ¿Para proteger mi reputación? Silencio. Ella entendió mi respuesta. Entonces es por mí. Bajé la mirada. No quiero que la gente diga que estoy aquí porque tú me ayudaste. Durante unos segundos, Sofía no dijo nada. Después habló. Álvaro. Su voz era más suave que de costumbre. ¿Realmente crees que me importa lo que esas personas piensen? No respondí. Ella negó lentamente. Ese es tu problema. La miré. ¿Mi problema? Sí. Se acercó un poco más. Pasaste años intentando demostrar que era suficiente para alguien. Sus palabras me golpearon. Porque eran ciertas. Y ahora estás haciendo lo mismo otra vez. No pude responder. Porque ella tenía razón. Había cambiado mi vida. Pero todavía llevaba una parte del pasado conmigo. Esa noche volví a mi apartamento. El lugar era pequeño. Mucho más pequeño que la casa donde había vivido con Clara. Pero por primera vez no sentí que fuera una derrota. Era mío. Me senté en silencio y pensé en todo lo que había ocurrido. En mi divorcio. En las palabras de Clara. En los meses sintiéndome perdido. Y después pensé en Sofía. Una mujer que nunca me pidió demostrar nada. Nunca me exigió ser alguien diferente. Simplemente me vio. A la mañana siguiente recibí un mensaje. Era de Sofía. Ven a la azotea de la empresa a las 7 de la tarde. Solo eso. Sonreí. Incluso cuando hablaba de asuntos personales, Sofía parecía estar dando una orden de trabajo. A las 7 llegué a la azotea. Ella ya estaba allí. Pero había algo diferente. No llevaba su traje habitual. Vestía algo sencillo. Por primera vez no parecía la directora general de Vegatech. Parecía simplemente Sofía. ¿Has venido? Sonreí. Tu mensaje sonaba como si no tuviera opción. Por un instante apareció una pequeña sonrisa. Esperaba que vinieras. Aquellas palabras me sorprendieron. Sofía Valdés admitiendo que esperaba algo. Era algo que pocas personas podían imaginar. Ella caminó hacia mí. Sé por qué quieres irte. No dije nada. ¿Crees que es una decisión correcta? Asentí. Sí. Sofía negó. Pero estás equivocado. La miré. Entonces sacó una pequeña caja de su bolso. Mi expresión cambió. Sofía. Ella abrió la caja. Dentro había un anillo.
Me quedé sin palabras. Antes de que digas algo, escúchame. Asentí lentamente. Sofía tomó aire. Durante años, muchas personas se acercaron a mí por mi dinero. Hizo una pausa. Por mi apellido. Otra pausa. Por mi posición. Miró el anillo. Pero tú nunca hiciste eso. Sus ojos se encontraron con los míos. Nunca intentaste conseguir nada de mí. Guardó silencio unos segundos. Me trataste como una persona. No como una directora general. No como alguien poderosa. Solo como Sofía. Me desafiaste. Continuó. Me dijiste cuando estaba equivocada. Me protegiste cuando todos estaban contra mí. Su voz empezó a cambiar. Era más emocional. Y por eso quiero hacer algo que nunca había hecho. Tomó el anillo. Y lo puso en mi mano. Quiero perseguirte yo. Me quedé completamente quieto. La mujer más poderosa de Vegatech. La mujer que podía conseguir cualquier cosa. Estaba delante de mí ofreciendo algo que el dinero nunca podría comprar. Su corazón. Sofía. Ella sonrió ligeramente. ¿Estás sorprendido? Sí. Ella bajó la mirada. Yo también. La miré confundido. ¿Tú? Asintió. Estoy asustada. Aquellas palabras me sorprendieron más que el anillo. Sofía Valdés nunca admitía miedo. Tengo miedo de haber esperado demasiado. Hizo una pausa. Tengo miedo de que solo me veas como tu jefa. Me acerqué lentamente. Porque en ese momento ya no veía a la directora general. Veía a una mujer que había esperado durante años. Recordé el día en que firmé el divorcio. Pensé que perder a Clara significaba perder mi futuro. Pero estaba equivocado. A veces perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti mismo. Miré el anillo. Después miré a Sofía. Ella esperaba mi respuesta. Pero no hice lo que esperaba. Cerré la caja. Su expresión cambió. Por un segundo vi miedo en sus ojos. Entonces sonreí. Todavía no. Sofía se quedó confundida. ¿Qué? Tomé su mano. No quiero aceptar este anillo porque estoy huyendo de mi pasado. La miré directamente. Quiero aceptarlo porque estoy eligiendo mi futuro. Por primera vez, Sofía se quedó sin palabras. Continué. ¿Y si realmente quieres perseguirme? Sonreí. No esperes que sea fácil. Durante unos segundos me miró. Después soltó una pequeña risa. Eres imposible. Quizá. Apreté suavemente su mano. ¿Pero te gusta? Sofía me miró. Y respondió en voz baja. Sí. Al día siguiente, todos en Vegatech notaron algo diferente. Sofía entró en la oficina caminando a mi lado. No delante de mí. No detrás. A mi lado. Las personas miraron. Algunos susurraron. Pero esta vez no me importó. Porque ya no era el hombre que esperaba que alguien lo eligiera. Había aprendido algo. Mi divorcio no destruyó mi vida. Me llevó hasta la persona correcta. La mujer que todos llamaban la reina de hielo no me salvó. Yo tampoco la salvé a ella. Simplemente dos personas que habían aprendido su propio valor. Decidieron caminar juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era la segunda opción de nadie. Sentí que alguien me había elegido. Un año después de mi llegada a Vegatech España, muchas cosas. Mi nombre ya no estaba. Y Sofía Valdés, la mujer que todos conocían como la fría y perfecta directora general, Pero había algo que incluso después de todo lo que habíamos. No miedo. No miedo a perder poder. No miedo a enfrentarse a un consejo. Su verdadero miedo era mucho. Tenía miedo de que algún día. Una noche llegué tarde a casa. Había sido un día complicado en la EM. Cuando abrí la puerta, esperaba encontrar a Sofía trabajando como siempre. Pero no estaba en el despacho.
La encontré en la cocina. Algo que casi nunca ocurría. Ella estaba intentando preparar la cena. Me quedé parado mirándola. Sofía levantó la mirada. No digas nada. Sonreí. No he dicho nada. Pero lo estás pensando. Me acerqué. Estoy sorprendido. Ella suspiró. Eso es peor. Me reí. Era extraño. La misma mujer que podía dirigir reuniones con 20 ejecutivos sin cambiar de expresión ahora estaba preocupada porque una cena no saliera perfecta. ¿Desde cuándo una directora general de una multinacional cocina? Sofía me miró seriamente. Desde que su esposo llega tarde y no ha comido nada. Aquella respuesta me dejó sin palabras. Porque un año atrás jamás habría imaginado escuchar algo así de ella. Durante mucho tiempo pensé que Sofía era una persona que no necesitaba a nadie. Todos la veían igual. Una mujer fuerte. Inteligente. Imparable. Pero después de conocerla descubrí la verdad. Sofía no era fría porque no tuviera sentimientos. Era fría porque durante muchos años tuvo que protegerlos. Su padre le enseñó desde pequeña que en los negocios mostrar debilidad era peligroso. Que confiar demasiado en alguien podía destruirte. Por eso construyó una barrera alrededor de sí misma. Una barrera que nadie había conseguido atravesar. Hasta que llegué yo. Después de cenar, estábamos sentados en el sofá. Sofía revisaba unos documentos. La observé durante unos segundos. ¿Puedo preguntarte algo? Ella levantó la mirada. Sí. Antes de conocerme, ¿eras feliz? La pregunta la sorprendió. Dejó los documentos sobre la mesa. Pensó durante unos segundos. No lo sé. No esperaba esa respuesta. ¿No lo sabes? Negó lentamente. Durante muchos años pensé que ser exitosa significaba estar bien. Miró hacia la ventana. Tenía una empresa. Tenía dinero. Tenía reconocimiento. Pero cuando volvía a casa, guardó silencio. Estaba sola. Me acerqué y tomé su mano. ¿Y ahora? Sofía me miró. Por un momento desapareció la directora general. Solo estaba Sofía. Ahora tengo un lugar al que quiero volver. Unos días después ocurrió algo inesperado. Recibí una invitación para una cena empresarial. Era un evento importante en Madrid. Muchos empresarios asistirían. Incluida Sofía. Cuando llegamos, todas las miradas estuvieron sobre ella. Era normal. Sofía Valdés siempre llamaba la atención. Pero esa noche ocurrió algo diferente. Un antiguo conocido se acercó. Sofía, hace años que no te veo. Ella sonrió ligeramente. Hola, Javier. El hombre me miró. Después miró a Sofía. Nunca pensé que vería el día en que alguien consiguiera que la reina de hielo sonriera. Sofía no respondió. Yo sí. Yo tampoco lo pensé. Ella me miró. ¿Eso es un cumplido? Sonreí. Sí. ¿Seguro? Bueno, quizá también es una pequeña provocación. Por primera vez delante de otras personas, Sofía se rió. Una risa real. Todos quedaron sorprendidos. Porque nadie estaba acostumbrado a verla así. Más tarde, cuando volvimos a casa, Sofía estaba extrañamente silenciosa. ¿Todo bien? Asintió. Sí. Pero sabía que algo pasaba. Sofía. Ella me miró. Hoy pensé en algo. ¿En qué? Se quitó los zapatos y se sentó. Hace un año habría odiado que alguien me viera débil. Me acerqué. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora creo que encontré a la única persona delante de la que no necesito fingir ser fuerte. Entonces entendí algo. La gente pensaba que yo había sido salvado por Sofía Valdés. Pensaban que una mujer poderosa había cambiado mi vida. Pero no era completamente cierto. Porque yo también había cambiado la suya. Antes de mí, Sofía tenía un imperio.
Pero no tenía a alguien con quien compartirlo. Tenía millones de personas que respetaban su nombre. Pero nadie que simplemente preguntara: ¿estás bien? Un mes después ocurrió algo que nunca olvidaré. Era nuestro aniversario. Llegué a casa y encontré a Sofía esperando. Sobre la mesa había una pequeña caja. La miré sorprendido. ¿Otra vez un anillo? Ella sonrió. No. Abrió la caja. Dentro había una vieja fotografía. La tomé. Era la imagen de aquella competición universitaria donde nos habíamos visto por primera vez. La misma fotografía que ella había guardado durante años. ¿La conservaste todo este tiempo? Sofía asintió. Sí. ¿Por qué? Ella me miró. Porque ese día vi algo que nadie más vio. ¿Qué? Respondió. Un hombre que perdió, pero no se volvió amargo. Sonreí. Nunca pensé que alguien recordaría eso. Sofía tomó mi mano. Yo sí. Esa noche comprendí algo. Mi historia no empezó cuando Sofía me dio aquel anillo. Tampoco empezó cuando entré en Vegatech. Ni siquiera empezó cuando firmé el divorcio. Mi verdadera historia empezó cuando dejé de intentar ser suficiente para alguien que no me elegía. Porque solo cuando aprendí a elegirme a mí mismo, pude encontrar a alguien que también me eligiera. Y esa persona era Sofía Valdés. La mujer que todos llamaban la reina de hielo. Pero que conmigo solo quería ser Sofía.